Hola a todos, les saluda la profesora Roselyn Calderón, licenciada en Contabilidad con maestría en Auditoría, y hoy voy a hablarles sobre la auditoría financiera. El objetivo de esta presentación consiste en conocer el alcance de la auditoría financiera dentro del proceso de control financiero de una empresa. Cuando auditoría nos referimos a la revisión de los procedimientos que se llevan dentro de una empresa a nivel contable. Esta auditoría hace responsable a los administradores y dueños de las compañías en mejorar sus procesos y mejorar el control interno. Cuando hablamos de información financiera nos referimos a los datos presentados de manera ordenada y sistemática que son expresados en términos monetarios. Emana de la contabilidad y refleja cada una de las actividades de la empresa, el resultado de sus operaciones, el uso y manejo que se le da al dinero. Por tanto, podemos decir que la auditoría financiera estudia si la información es reflejada de manera coherente en los estados financieros para brindar una confianza a los usuarios de dicha información. Los usuarios de esa información son los acreedores, los socios o accionistas, los dueños de la empresa e incluso entidades gubernamentales que fiscalizan algunas operaciones. La auditoría financiera tiene como objetivo principal conocer la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás documentos de una empresa. Entre otros de sus objetivos está examinar recursos, ver dónde está la desviación del dinero, ver con qué se cuenta y cómo ha sido utilizado, así como identificar operaciones y actividades. Antes de realizar una auditoría debemos de conocer qué actividades realiza la empresa y cómo desarrolla cada una de sus funciones. También la auditoría permite evaluar cumplimientos, es decir, verificar si todo se está llevando de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, que son las que rigen la contabilidad de una empresa. La auditoría financiera también permite mejorar el control. Como lo mencioné anteriormente, permite establecer criterios que mejoren tus planes y tus recursos y establezcan una forma de control interno. Y por último, permite facilitar la toma de decisiones, que es darle la información necesaria a los dueños para que sepan o conozcan dónde están las desviaciones del dinero o cómo aplicar medidas correctivas en un momento adecuado. Financiera debemos llevar una serie de procedimientos como lo son: 1. Revisión de las actividades e inspecciones físicas. Debemos las actividades que realiza la empresa, visitar los negocios, realizar inspecciones en los locales. 2. Obtención de pruebas o evidencias. Recoger toda la información de la empresa que nos ayudará a realizar nuestra auditoría financiera. Cuando hablamos de información, tiene que ser todos los estados financieros, los estados de resultados, el balance general, el estado de patrimonio. Luego de eso debemos hacer un análisis de control interno, ver cómo se verifican y cómo se llevan a cabo los procesos de esas actividades y quién los hace. Luego de eso debemos preparar reconciliaciones, que es comparar que los estados de cuentas muestren toda la información que se llevan los libros y que sea coherente y que sea igual o detallada. Por último, debemos fijar el alcance de las pruebas, ver qué tan veraces son y cómo nos ayudan, y dar la opinión del informe del auditor, que sería dar la opinión de todo lo que se obtuvo dentro de la auditoría y proporcionarles esa información a los socios para que ellos tomen sus propias decisiones. A manera de conclusión, puedo decir que la auditoría financiera facilita las herramientas que permiten la toma de decisiones. Permite el análisis y brindar unas recomendaciones por parte del auditor para ayuda de los usuarios de la auditoría. Esta ayuda que proporciona un control eficaz de tus actividades, permite mejorar la operatividad de la empresa y, como todo negocio, permite incrementar las utilidades, porque ya existiría un control de dónde están las fallas en los procedimientos. La auditoría financiera no se preocupa de registrar, de resumir, de presentar ni de comunicar las transacciones como lo hace la contabilidad. Simplemente se preocupa en revisar la forma en la cual las transacciones y situaciones económico-financieras afectan a la empresa y han sido especificadas en las medidas que deben ser comunicadas.
Cabe señalar también que la auditoría financiera se basa en 3 informes que proporcionan la información de la empresa, como lo son el balance general que muestra los activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los bienes con los que se posee y los bienes que se adeudan, así como el estado de resultados que muestra los ingresos y gastos de la empresa y de qué manera son las operaciones, y también el estado de patrimonio que muestra el capital, las aportaciones de los socios. Esta información de los estados financieros será presentada en otra información. Espero que dicha presentación sea útil para al momento de realizar una auditoría financiera. Buen día, mi nombre es Yamilet Chávez. Estoy actualmente en una maestría en docencia superior con especialización en los entornos virtuales. Esta materia está dictada por el profesor Dilian Stein. A continuación vamos a tratar un poco el tema de lo que es el derecho procesal penal dentro de la República de Panamá. Como siguiente punto tenemos la definición del concepto derecho procesal penal. ¿Qué es el derecho procesal penal? Este constituye un mecanismo de control social a través del Estado, la cual ejerce su función con la finalidad de sancionar a las personas que cometen algún tipo de delito y lograr la seguridad social y jurídica. Como siguiente punto tenemos la legalidad procesal. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo. Dentro del proceso tramitado con el arreglo de las normas de la Constitución Política, de los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y de este Código Procesal Penal. Todo habitante del territorio de la República de Panamá tiene derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas, los plazos y las condiciones que determine el código. Así que no pueden ser condenados sin haber asistido a alguna audiencia, ser imputado por algún delito y, bueno, tener la orden de conducción referente al caso que sea determinado dentro del orden jurídico. Los principios del proceso. Bueno, este es uno de los principales derechos fundamentales que establece nuestra Constitución Política, como el derecho a la vida. En este proceso se observan los principios del debido proceso y que son la contradicción, la inmediación, la simplificación, la eficacia, la oralidad, la publicidad, la concentración, la estricta igualdad de las partes, la economía procesal, la legalidad, la constitucionalización del proceso y el derecho a la defensa. Así que dentro de algún proceso penal seguido a una X o Y persona, o sea, al indiciado, este tendrá el derecho a la defensa, porque nadie puede ser condenado o juzgado sin una representación. Dentro de la norma jurídica hay un concepto muy básico que es el derecho a no declarar contra sí mismo. Nadie está obligado a declarar en su contra, independientemente que esta persona no quiera hablar de algún proceso seguido, no necesariamente hablar le va a considerar que sea un indicio de su culpabilidad. Por eso, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra las personas excluidas por la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales y la ley. Estamos hablando de un parentesco cercano, del cuarto o tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de hechos ni valorarlo como un indicio de culpabilidad en su contra. En consecuencia, nadie puede ser condenado
con el solo mérito de su declaración. Tiene que pasar por algún tipo de proceso para que se demuestre su culpabilidad. Independientemente, como ya le dije anteriormente, puede declarar en su contra, o sea, darse en contra a sí mismo. Y la ley lo protege si no quiere hablar, y perfectamente, porque eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Realmente este es un tema muy amplio que lamentablemente no se puede explicar en tan poco tiempo, pero quise dejarle un poquito más de mis conocimientos, así que espero que les guste. Muchas gracias. Saludos estudiantes, soy el profesor Vicente Noriega y en esta ocasión veremos una presentación acerca del movimiento parabólico. El objetivo de esta presentación es darle a conocer al estudiante un vistazo general acerca del movimiento parabólico o movimiento también conocido de proyectil. En esta presentación se conocerán las características generales de este movimiento. También se analizarán cómo es su comportamiento y las ecuaciones que lo definen. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico no es más que una combinación entre un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical, en donde la única aceleración presente es la gravitatoria, y la cual está descrita por las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones no son más que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y a su vez, existe un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal, el cual, como está ausente de aceleración, su velocidad es constante y está descrita por la siguiente ecuación. A modo de recordatorio, tenemos que un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento ausente de aceleración, por lo tanto su velocidad es constante en todo el recorrido. Las ecuaciones que describen este movimiento las podemos observar aquí debajo, donde la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, y a su vez, reordenando esta ecuación, tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, y el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Por otro lado, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento en el cual se mantiene una aceleración constante. En nuestro caso particular es la aceleración gravitatoria que mueve los objetos de la parte superior a la parte inferior. Como podemos observar, esto es una trayectoria hacia abajo donde el objeto cae desde una altura acelerando hacia abajo debido a la aceleración gravitatoria. Este es otro caso en donde se le aplica una velocidad inicial al objeto, él sube hasta una altura máxima en donde su velocidad se hace cero, y por efecto de inercia la aceleración gravitatoria impulsa al objeto a recorrer la distancia descrita a continuación. Ya conociendo, o recordando mejor dicho, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vayamos a describir cómo es el comportamiento de un movimiento parabólico. En primera instancia, utilizaremos un eje de coordenadas cartesianas. Denotaremos el eje horizontal como el eje de las X y el eje vertical como el eje de las Y. Haremos que el inicio de la trayectoria coincida con el origen para efectos prácticos de desarrollo de problemas y de interpretación gráfica. Entonces, el movimiento parabólico consta de un lanzamiento con una velocidad inicial. Este vector de velocidad inicial está orientado con la horizontal por un ángulo θ. Este ángulo θ tiene un valor mayor a 0 grados
pero menor a 90 grados. Entonces, a medida que la partícula empieza a describir la trayectoria parabólica, podemos notar que el vector velocidad ya empieza a disminuir debido a que la aceleración gravitatoria está frenando el ascenso de la partícula. Pero como la aceleración solo es en el sentido vertical superior hacia el inferior, la velocidad, la componente de la velocidad horizontal se mantiene constante. A medida que la partícula empiece a describir la trayectoria parabólica, su componente vertical empieza a disminuir, mientras su componente horizontal se mantiene constante. Esto ocurre hasta un punto máximo en donde se ocurre el caso de que se completa la altura máxima de la parábola. Y en este caso particular, la velocidad horizontal o componente de velocidad horizontal aún sigue manteniéndose constante, pero la velocidad en y o la componente en y se hace cero. En este punto podemos garantizar que se ha completado la altura máxima de la parábola. Y en este punto también se conoce como la mitad del recorrido de la parábola. Son dos datos importantes que tendremos que tener en cuenta para la interpretación de los problemas. La siguiente animación nos mostrará de una manera gráfica cómo es el comportamiento del vector velocidad en una trayectoria parabólica. Debido a la no existencia de la aceleración en el sentido horizontal, podemos notar cómo el módulo de la velocidad horizontal se mantiene constante durante toda la trayectoria. Por otro lado, esto no le ocurre a la componente vertical de la velocidad, ya que existe una aceleración gravitatoria que va de la parte superior a la inferior. La velocidad, cuando es ascendente, empieza a disminuir hasta un punto máximo donde se hace cero, que es donde vimos anteriormente que ocurre la altura máxima. Y debido a la inercia, el movimiento continúa y la velocidad empieza a crecer nuevamente hasta un punto donde llega a ser de igual módulo pero en dirección opuesta a la velocidad inicial. Este es el comportamiento típico del vector velocidad en un movimiento parabólico. A continuación, desarrollaremos las magnitudes más representativas en un sistema parabólico. Como primera instancia, veremos cómo se describe la altura máxima en un sistema parabólico. Utilizaremos esta ecuación de cinemática en donde dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, las dos en sus componentes verticales, es igual a 2 veces la aceleración vertical por la diferencia de alturas. Entonces, para obtener la altura máxima tenemos que la velocidad final es 0 y la diferencia de altura de la parábola es considerada la altura máxima. Entonces, reorganizando y eliminando valores, obtenemos que la altura máxima no es más que menos la velocidad inicial en y o la componente vertical al cuadrado entre 2 veces la aceleración gravitatoria. Como observación, sabemos que la aceleración gravitatoria en el sistema internacional es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado, y como consideramos siempre que el sentido ascendente es el positivo y la aceleración gravitatoria es de superior a inferior, por lo tanto este módulo es negativo, por lo que el resultado sería positivo en tal caso existe alguna duda al respecto. Continuamos con las magnitudes. Ahora tenemos lo que es el tiempo del recorrido, que no es más que la duración de la partícula en ascender en la parábola, llegar a su punto máximo y llegar a la misma altura inicial pero del lado opuesto.
Para esto utilizaremos la ecuación la que dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo. Como un dato conocido, verídico, para encontrar este valor, podemos utilizar nuevamente el de la altura máxima, en donde sabemos que la velocidad final en y es 0 y el tiempo de la parábola es la mitad porque llega a su punto máximo. Reorganizando esta ecuación tenemos que la mitad del recorrido es menos velocidad inicial en y entre la aceleración en y. Para tener el tiempo completo solo despejamos el 2 y tenemos que el tiempo total de la parábola, del recorrido de la parábola, es menos 2 por la velocidad inicial en y entre la aceleración en y. Y por último, veremos cómo se consigue el desplazamiento horizontal. Como ya vimos, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, son dos movimientos que ocurren a la par en el movimiento parabólico. Por lo tanto, el tiempo del recorrido obtenido con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el mismo tiempo en que la partícula se desplaza horizontalmente. Por ende, en la ecuación de movimiento horizontal tenemos que la diferencia de posición es la distancia máxima de la parábola, su velocidad constante es la velocidad en x, el tiempo es el tiempo del recorrido que ya encontramos en el paso anterior. Por lo tanto, reorganizando, obtenemos que la distancia máxima en x es igual a la velocidad constante en x por menos 2 por la velocidad inicial en y entre la aceleración en y. Y estas son las ecuaciones estándares para describir movimiento parabólico. Sin más, con esto concluimos esta presentación con lo siguiente. El movimiento parabólico es la unión de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde comparten el mismo tiempo de duración. La única aceleración presente es la gravitatoria y tiene como módulo un valor aproximado en el Sistema Internacional de 9,8 metros por segundo cuadrado. El ángulo de inclinación de la velocidad inicial es mayor a 0 y menor a 90, porque si es igual a 0, sería un movimiento totalmente horizontal, y si es igual a 90, sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en el caso particular llamado caída libre, en donde solo actuaría la aceleración gravitatoria. Cabe destacar que con el valor del ángulo θ o el ángulo de inclinación del vector velocidad inicial, para obtener cuál es el desplazamiento máximo horizontal, se debe utilizar el ángulo de 45 grados. Y con esto me despido, esperando que esta presentación sea de su agrado, sea de beneficiosa, y nos veremos pronto en otro video. Muchas gracias. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Gestión de la Calidad y Servicio al Cliente. Hoy vamos a tratar el módulo 1, que son las generalidades y conceptos básicos sobre la gestión de la calidad. Primeramente que nada, vamos a definir, ¿verdad?, qué es gestión de la calidad. Y esta es una serie de procesos sistemáticos que le permiten a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las distintas actividades que lleva a cabo. Esto garantiza estabilidad y consistencia en el desempeño para cumplir con las expectativas del cliente. Calidad para cualquiera de los clientes puede significar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque para mí puede ser calidad en un producto lo que contenga el contenido, ¿verdad? Para otro puede ser el envase, para otro puede ser la presentación, para otro puede ser el precio, para otro puede ser la atención al cliente,
Y así sucesivamente, cada uno de nosotros va a definir calidad desde su perspectiva. Bien, dentro de una organización siempre buscamos lo que es la aplicación de la calidad total. ¿Por qué? Porque no solo debe la organización seguir procedimientos, sino que debe buscar aplicar calidad en toda la organización. Para esto nos ayudamos a través de herramientas o normas que nos ayuden a regularlas. Podemos usar herramientas como la filosofía Kaizen, como la que vamos a describir aquí, que es la norma ISO 9000, que trata sobre los sistemas de gestión de calidad. La 9001 también trata los mismos, los requisitos para un sistema de gestión de calidad, y la 9004 que también se basa en calidad, pero para mejorar el desempeño. La más básica y la más reconocida es la ISO 9001, ya que tiene un reconocimiento en todo el mundo y ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas y necesidades de sus clientes, entre otros beneficios. Los principios de la gestión de la calidad tienen como finalidad dirigir y orientar a la organización para cumplir sus objetivos de manera exitosa. Algunos de estos podemos mencionar: el cliente, el cual es comprender sus necesidades y cumplir sus expectativas para satisfacer sus exigencias y mantener su fidelidad. El liderazgo es mantener el clima interno de la organización. Va a depender la estrategia de la dirección o del mando establecido. El líder principal puede delegar tareas a otros responsables según el tipo de la estructura que tenga la organización. En cuanto a la participación del personal, se debe ver motivada por los integrantes de la organización. Esto genera un mayor compromiso, un mejor desempeño de las tareas y reduce las incertidumbres en los momentos de crisis. En cuanto al enfoque basado en procesos, es para guiar a cada área de la organización en parte del desarrollo global de la institución para alcanzar los objetivos de manera eficiente. En cuanto al enfoque del sistema para la gestión, es llevar a la acción o a la práctica los procedimientos establecidos por la organización para interactuar entre cada elemento del sistema de gestión de calidad. La mejora continua se refiere a la evaluación del sistema de gestión de calidad según los estándares para cada rubro y que se les sea útil obtener las mejoras en los procedimientos. El enfoque basado para los hechos y las tomas de decisiones se basa en el análisis cualitativo y cuantitativo para medir el desempeño de la organización. Aquí aplicamos herramientas como la espina de pescado, los diagramas de flujo, entrevistas a los clientes, muestreos y otros para medir cómo está nuestra empresa y poder tomar decisiones. La relación con los proveedores: es importante mantener una buena relación recíproca entre la organización y el proveedor para mantener alianzas, descuentos, entre otras cosas. Y para finalizar, tenemos que la importancia de implementar un sistema de calidad reside en el hecho de que sirve de plataforma para desarrollar desde el interior de la organización un conjunto de actividades, procesos y procedimientos encaminados a lograr las características presentes tanto en el producto como en el servicio para cumplir con los requisitos exigidos por el cliente. Nos vemos en el próximo módulo.
continuando con las generalidades acerca de la gestión de calidad, ya que como saben es un tema bastante amplio. Muchas gracias por su atención.